En esta quinta entrega de Daniel 11, 40-45 vamos a meternos más de lleno en lo que es el texto bíblico y nuestro análisis y nuestra interpretación. Para comenzar, les voy a pedir que me acompañen al versículo número 40 de Daniel 11 y vamos a leerlo completamente. Dice así: Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Primero que nada, según también lo que hemos estado estudiando previamente, me interesa que veamos la estructura de este versículo, ¿sí? Hemos visto la estructura de Daniel como libro, la estructura de cada capítulo, de los capítulos donde Daniel tiene las visiones de las naciones. Y esto es importante porque cuando nosotros reconocemos las estructuras en los textos y en los capítulos y en la escritura en general, por más de que no tengamos aún la interpretación específica y correcta, podemos acercarnos con más confianza y con más facilidad a la interpretación correcta, porque podemos reconocer de dónde viene y hacia dónde va. Y en este caso vemos que se nos habla que hay un rey del sur que va a contender con él. Y después dice que en respuesta, el rey del norte se levantará contra él. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos hasta acá es que en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. ¿Pero por qué dice él? Porque claramente se trata de alguien que ya venía hablando antes. Si rastreamos el texto bíblico hacia atrás, vamos a encontrar que ya hace muchos versículos que Daniel viene hablando del rey del norte y de todo lo que el rey del norte iba a hacer. Y cuando llegamos al tiempo del fin, vemos que el rey del sur contiende con él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En respuesta, el rey del norte contiende con él. ¿Qué es esto? Esto es una estructura quiasmática. Esta es una típica estructura quiasmática donde solo al mirar la estructura, sin saber a quién representa este, y sin saber a quién representa este, lo que sí ya podemos saber es que el rey del sur es igual a este él y el rey del norte es igual a este él. Entonces eso ya nos da una estructura y en base a eso nosotros podemos continuar nuestro análisis. En el video anterior estuvimos explicando un poquito cómo interpretar los símbolos literales, cómo darles un significado espiritual, ¿sí? Y acá tenemos un mapita como el que teníamos en el video anterior, simplemente para recordar lo que estábamos hablando, ¿sí? Habíamos dicho que el rey del sur estaba relacionado con quien gobernaba la zona de Egipto. Habíamos dicho que rey del norte y rey del sur siempre se mencionaba con un punto de referencia, que es la tierra gloriosa, que es acá, Palestina. Y vemos que el rey del norte era quien tenía dominio sobre esta región al norte, ¿sí?, de la tierra gloriosa. Por ejemplo, podemos poner Asiria, por ejemplo, podemos poner Babilonia, o podemos poner también en otro momento Roma, o podemos poner también a Seleuco. Depende de qué momento de la historia estemos hablando, depende en qué versículo de Daniel 11 estemos posicionados, ¿sí? Esto era en relación a lo literal y lo espiritual. ¿Y qué hacíamos entonces para entender los símbolos? ¿Qué hacíamos para poder darles un significado espiritual? Veíamos las características del elemento literal
y analizando y comparando con la historia y comparando con el texto bíblico, lográbamos entender y hacer una aplicación de ese símbolo a otro momento de la historia. Pero ya no es un símbolo literal, ya no es alguien que está gobernando estas regiones geográficas, sino que ahora es un poder que tiene esas características, o una tierra que tiene esas características, o un pueblo que tiene esas características. En este sentido, vamos a comenzar de a poco a interpretar el primer versículo de nuestro estudio, que es el versículo 40, y ya tenemos algo para empezar, que es el año 1798. ¿sí? Ese año 1798 es una de las primeras cosas que establecimos en los videos anteriores, porque vimos claramente que cuando el versículo dice que en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él, ese tiempo del fin es el año 1798. Así que, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un enfrentamiento entre el rey del sur y el rey del norte en el año 1798. Para eso tenemos que reconocer quién es el rey del sur y quién es el rey del norte en el año 1798. Entonces, vamos a empezar por el rey del sur. 1798 es también el final de algo que ya estuvimos estudiando también. Si yo pongo acá 1798, ya sabemos que acá es donde termina un periodo de tiempo profético muy importante, que son los 1260 años, o que también pueden ser 3 tiempos y medio, o que también pueden ser 42 meses. Este periodo de tiempo profético termina acá. Entonces, quizá para buscar una pista de quién es el rey del sur podemos ir a un texto bíblico que hable de estos periodos, de este periodo de tiempo profético. Si me acompañan, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar por el versículo 2. Dice así: Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando hablamos de ciudad santa, si interpretamos literalmente, podemos estar diciendo que la ciudad que va a ser pisoteada es Jerusalén, ¿sí? Pero vemos que a la luz de la profecía no tiene sentido decir que Jerusalén fue pisoteada durante 1260 años, porque ya ni siquiera existía. Entonces tenemos que buscar qué representa la ciudad santa. No es el propósito de este estudio, de todas maneras, sino ver los 42 meses. Vamos al siguiente versículo, el versículo 3. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces ya tenemos los 42 meses, tenemos los 1260 días, y hay algo que esos testigos van a estar haciendo durante ese tiempo, que es profetizar. Pero, fíjense el versículo 7, cuando estos testigos hayan acabado su testimonio, o sea, que si iban a profetizar durante 1260 años, cuando ellos estén acabando de dar su testimonio, al final de ese tiempo, ¿sí?, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y acá hay una nueva bestia que sube del abismo. Y esta bestia los va a vencer y los va a matar, los va a destruir, sobre el final de los 1260 años. ¿Quién es esta bestia? Vamos al versículo 8. Dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, tenemos una pista. Al final de este periodo, cerca del año 1798, una bestia que sube del abismo va a destruir a estos dos testigos que representan al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Quién es esta bestia? Lo que nos dice la Escritura es que representa a Sodoma y a Egipto. El poder de Egipto tiene una característica muy interesante, que si ustedes me acompañan a Éxodo, solo vamos a leer un versículo. Y después de ese versículo vamos a leer
una cita. Es el capítulo 5 de Éxodo, el versículo número 2. Y dice así: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si hay algo por lo que Egipto se caracteriza en la Biblia es por negar a Jehová. Entonces, esta bestia, está representada por Egipto y Sodoma. Vamos a centrarnos en Egipto puntualmente. Y si me acompañan, vamos a ir a una cita que está en las notas en la descripción del video. En el conflicto de los siglos, ¿sí? Voy a poner con otro color. Conflicto de los siglos, página 272. Párrafo 2. Y vamos a avanzar hasta la página 274, párrafo 1. Todos estos párrafos, ¿sí? Y vamos a empezar con el primero. Fíjense que el texto del Espíritu de Profecía hace una aclaración y dice así, citando el versículo 7 de Apocalipsis 11, dice: y cuando hayan acabado, y pone, estén acabando de dar su testimonio. Esto que hace Elena de White es muy interesante porque ella nos está diciendo que en realidad no es en 1798, sino que es un poquito antes. Y es muy interesante. Ella dice, el período en que los dos testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Siguiente párrafo. Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de saco, pero otro poder, que es la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. La gran ciudad, en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. Y Elena de White nos dice que de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Entonces ella nos está dando una pista. Esta bestia que hace guerra contra los testigos se caracteriza con estas características de Egipto, ¿sí? El hecho de negar a Dios con vehemencia. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor. El faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco le dejaré ir a Israel. Este es el texto que acabamos de leer. Esto, dice Elena White, es ateísmo. O sea que Egipto es un símbolo del ateísmo y la nación representada por Egipto en Apocalipsis 11, está caracterizada por el ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que está predicho en este pasaje. Uno va leyendo el texto bíblico y es como que Elena, por favor, ya decime de qué nación estás hablando. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, poco antes, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios,
se manifestarían el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. Y acá viene la respuesta. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Más abajo dice que Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declara que no hay Dios. Vamos a dejar por ahí. Ustedes pueden después seguir leyendo el texto del conflicto de los siglos, es muy interesante. Pero tenemos que Francia está representada por Egipto. Egipto es un claro símbolo del rey del sur. Y vemos que nuestra teoría hasta este momento es que en este año, ¿sí?, Francia es el rey del sur, porque comparte las características del rey del sur. En este sentido, vamos a avanzar un poquito a la identidad del rey del norte ahora. Y vamos a ir a algunos textos bíblicos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 25, versículo 9. Dice así: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿De dónde viene Nabucodonosor? Del norte. Nabucodonosor es rey del norte. Babilonia es rey del norte. Vamos a Ezequiel 26, versículo 7. Nos dice Ezequiel: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Viene, fíjense, de una manera muy similar a la que se describe en el versículo 40 al rey del norte, con carros, con caballos, con jinetes. Vamos a Segunda de Reyes 23, 29. En este texto simplemente quiero compartir con ustedes una típica batalla o un enfrentamiento típico que incluye los componentes que estamos estudiando en Daniel 11. Fíjense lo que pasa en este texto. Es la historia del rey Josías y el versículo 29 nos dice que en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, o sea, el rey del sur, ¿sí?, dice, subió contra el rey de Asiria, o sea, el rey del norte, al río Éufrates y salió contra él. ¿Y quién salió contra él? El rey Josías. Interesante. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y ahí murió Josías, ¿sí? Pero es muy interesante que el enfrentamiento se da acá. Los tres elementos principales de Daniel 11 están involucrados: el rey del sur, el rey del norte y la tierra gloriosa. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 17. Recién leímos unos textos que nos muestran claramente que el rey del norte, o uno de los reyes del norte, es Babilonia, y es uno de los más representativos de la Escritura. Apocalipsis 17:5, hablando del papado y de su obra, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El papado está representado por Babilonia. Babilonia es el elemento literal y como símbolo representa al papado. El papado es el símbolo espiritual, es la interpretación espiritual de este símbolo. Y Elena de White comenta también en el conflicto de los siglos, ¿sí?, en la página 379,
en el párrafo 3 respecto a este texto bíblico y dice lo siguiente. La mujer de Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Está hablando directamente del papado. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Después pueden seguir leyendo el texto. Pero acá Ellen White dice que el papado es Babilonia. Y no solo lo asocia con Babilonia, sino, si ustedes prestaron atención, lo asocia con Roma. ¿Y por qué esto es llamativo? Porque tanto Babilonia como Roma son, creo yo, los principales exponentes del rey del norte en el texto bíblico. Son los principales reyes del norte de la historia. Por lo tanto, el rey del norte claramente es el papado. ¿Y cómo sabemos esto? También porque Daniel 11, a partir del versículo 30, viene hablando del rey del norte como el papado. Esto lo dijimos al principio, en videos anteriores. Entonces, si hasta acá, si hasta aquí, respirando un poco, nuestra teoría es correcta, si hasta acá todo lo que hemos dicho es correcto, lo que deberíamos ver en 1798 es un enfrentamiento entre Francia y el papado. Y la pregunta es, ¿será que encontramos eso? ¿Será que encontramos eso en 1798? Y es muy interesante porque la respuesta es sí. En ese año, Napoleón Bonaparte manda al general Berthier, que toma cautivo al Papa Pío VI, y el Papa muere en el cautiverio, y en ese punto el papado pierde la supremacía sobre el mundo. Y esto se conoce como la herida mortal. La herida mortal. Esa palabra herida me hace pensar en otra cosa. El versículo 40 nos dice que el rey del sur contenderá con él. Pero en el texto original, esa palabra contenderá con él, según la concordancia Strong, es la palabra H de hebreo, H50-55. Si ustedes buscan en cualquier concordancia digital que tengan esta palabra, van a encontrar otros lugares en los que aparece esa misma palabra. ¿Y saben dónde aparece también? Aparece en Daniel 8, versículo 4. ¿Qué dice Daniel 8, versículo 4? Si ustedes se acuerdan, está hablando del carnero. Ese carnero que representa Medo-Persia. Y dice que ese carnero hería con los cuernos para todos lados, ¿sí? El carnero hería, y esa palabra hería es H50-55, al igual que en el versículo 40, contender es esa palabra. Es la misma palabra que herir. Entonces, si vamos a Apocalipsis, capítulo 13, Juan nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si este hecho de que el rey del sur contiende con el rey del norte representa la herida mortal, para poder cumplirse el resto del versículo, ¿qué es lo que necesitamos? Porque el resto del versículo dice que el rey del norte se levanta como una tempestad contra el rey del sur. Si ese hecho de contender contra el rey del norte es la herida mortal, entonces
sí o sí necesitamos que esa herida mortal sea sanada. Entonces, vamos a terminar esta presentación por aquí, ya se hizo bastante larga, y quiero dejarlo con esto que hemos visto hasta hoy. El rey del sur representando a Francia, el rey del norte representando al papado, un enfrentamiento entre ellos en 1798. 1798, recordamos que es el tiempo del fin. Y entonces esas son las primeras palabras del versículo 40 del capítulo 11 de Daniel.